Bueno, continuamos. El agua también presenta procesos como es el proceso de ósmosis. ¿Pero qué es el proceso de ósmosis? La ósmosis es el paso de agua de un medio de más concentración a un medio de menor concentración, ¿correcto? En este caso, en el medio hipertónico, como ustedes lo pueden observar allí, es un medio donde hay una mayor cantidad de sales. Entonces, a mayor cantidad de sales, menor cantidad de agua. En el medio hipotónico, ustedes observan, ¿hay sales? No, o hay muy reducido. Entonces, en un medio hipotónico no hay muchas sales o no hay sales. Entonces, van a haber mayor cantidad de agua, ¿sí? Eso es con respecto a eso. Y la ósmosis es el paso de mayor concentración de agua a un medio de menor concentración de agua. El agua, aquí estamos justamente pudiendo observar el proceso de por qué el agua es el mayor disolvente universal. Como ustedes saben, la molécula de agua presenta una dipolaridad o una bipolaridad, es decir, que tiene una parte positiva y una parte negativa. La molécula de agua está formada por hidrógenos y por oxígenos. Los oxígenos tienen carga negativa y los hidrógenos, al perder, tienen carga positiva. Entonces, la molécula de agua tiene una parte positiva y una parte negativa. Esas partes positivas y negativas van a ser las responsables que cuando estén frente a una molécula que también presenta polos positivos y polos negativos. Un ejemplo práctico, la sal común, la sal que se utiliza en la cocina, es un compuesto bipolar porque tiene justamente dos polos. Entonces, cuando la molécula de agua, que también presenta dos polos, se une con la sal, que también es una molécula que presenta polos, la va a disgregar. Esa agua va a dividir al cloruro de sodio, al compuesto de la sal, y así la va a disolver, ¿sí? Ustedes observan allí las de color morado, ¿sí? Que están en este lado, en el lado derecho, son las moléculas de agua. Y ese compuesto que dice positivo y negativo es el cloruro de sodio, la sal común, ¿no? Tiene partes positivas y partes negativas. Las moléculas de agua, miren lo que va a hacer, va a poder separar al cloruro de sodio, o llamada también sal común, la va a disgregar, la va a dividir en partes mucho más pequeñas. El agua también tiene otra propiedad, que es el transporte de sustancias nutritivas, ¿correcto? Más que propiedad, una función importante. El agua, si ustedes observan allí, sale, ¿ya? Miren, es transportada por los vasos sanguíneos, utilizada por las células de los tejidos del cuerpo y llevada hasta los riñones, donde se van a secretar. Igual pasa en la parte inferior, con los alveolos, que son los últimos lugares donde llega el oxígeno. Miren, el oxígeno va a salir de los alveolos pulmonares, va a ser llevado a todas las células del cuerpo, ¿sí? Una vez que ingresa oxígeno, las células del cuerpo van a botar CO2. Este CO2 nuevamente es llevado a los pulmones, llevado a los alveolos pulmonares, donde van a ser expulsados al exterior en forma de CO2, ¿sí? Observan allí, ¿no? Entonces, el agua es un mecanismo que va a transportar justamente las sustancias nutritivas a todas las partes del cuerpo. Es como un vehículo que va a llevar, porque imagínense, el oxígeno se podría disolver solo, no. El oxígeno se encuentra justamente mezclado con el agua que está en nuestra sangre y poder ser llevado a todas las partes de nuestro cuerpo. También aquí sí encontramos una propiedad muy importante del agua, que es la capilaridad. Estos son pequeños tubos que se encuentran al interior de la planta. Este se denomina xilema, este es el floema y este es el xilema, ¿sí? Son como una especie de venas,
o arterias que se encuentran dentro de la planta. ¿Sí? No van a transportar sangre porque la planta no tiene sangre, pero van a transportar una sustancia denominada savia. ¿Sí? El xilema lo que va a hacer es transportar el agua y las sustancias, agua y sales minerales desde las raíces hacia las hojas y tallos, y una vez que se realice el proceso de fotosíntesis y se formen sustancias nutritivas llamadas savia, esta savia va a ser transportada por el floema a todas las partes de las células de la planta. Correcto, entonces el agua es muy importante porque va a servir para el transporte de sustancias nutritivas también en las plantas y también en el cuerpo de las personas. Una propiedad también importante del agua es la tensión superficial. Observen cómo las moléculas de agua se unen a otras formando como una especie de una lámina o capa en la superficie que va a permitir pues que muchos insectos puedan caminar sobre la superficie y hacer todo y puedan soportar el peso de ese pequeño insecto. Miren cómo estas moléculas de agua se unen con otras, y se comprimen formando como una película, como una cama encima de la superficie. Eso se llama tensión superficial. Muy bien, las propiedades del agua son justamente tres. Presenta un elevado calor específico, un elevado calor de vaporización y un elevado calor de fusión. ¿Cómo si un elevado calor específico? Es decir, que se necesita mucha capacidad de agua, mucho calor para poder elevar la temperatura del agua, ¿sí? Elevado calor específico se refiere a que se necesita mucho calor para poder elevar la temperatura del agua. ¿Esto es bueno? Sí, porque imagínense que el agua fuera muy sensible a los cambios de temperatura. Con un pequeño cambio de temperatura se evaporaría todo el agua que existe y nos quedaríamos sin agua líquida. Pero gracias a su elevado calor específico se necesita mucho calor para que el agua líquida se transforme en vapor. Y también es lo que pasa en la segunda propiedad, llamado elevado calor de vaporización. Se necesita mucho calor, muchas calorías, cerca de 540 calorías en 1 gramo, para que el agua pueda evaporarse. También presenta un elevado calor de fusión. ¿Qué es fusión? Derretimiento. Entonces se necesita mucho calor para que el agua pase de un estado sólido a un estado líquido y se pueda derretir. Ahora sí, a continuación hablaremos de las sales minerales.